Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Te saluda tu amigo Omar Torres y estoy muy contento el día de hoy de poder estar contigo y poderte compartir estos temas que también yo considero de muchísimo valor y que también como a mí como emprendedor me han ayudado muchísimo a comprender y darme cuenta del juego del dinero en el que hoy en día pues ya estamos jugando, pero que no nos damos cuenta si lo estamos jugando con las reglas a nuestro favor o con ignorancia, ¿no? Y pues todo ello, pues qué gusto poderte estar contigo el día de hoy en esta sesión, en esta serie del juego del dinero parte uno, donde vas a conocer mucha información sobre la conciencia financiera, lo cual nos va a ayudar a entender que cómo es el juego de dinero de manera externa, pero sobre todo de manera interna, qué pasa por nuestros patrones, por nuestros pensamientos y cómo poderlo aprovechar a nuestro favor. Quédate con nosotros en esta serie porque te aseguro que se va a poner muy padre y vas a poderte llevar un conocimiento muy profundo que si lo pones en práctica te va a ayudar a todo lo que tú estés emprendiendo y realizando. Vamos a dar inicio y vamos a comenzar. Estoy muy contento y pues vamos con todo. Pues bueno, vamos a pasar a la parte de la introducción, a darnos cuenta muy sencillamente cómo es este tema del juego del dinero, o sea, ¿por qué juego del dinero? O sea, Omar, ¿por qué así se llama? ¿O qué, por qué tiene que ver con un juego? ¿O qué es esta parte, no? Y pues vamos a verlo muy sencillamente, ¿no? Imagínate que tú juegas un juego, cualquiera que sea, no importando el juego, pues cada juego tiene reglas. ¿Qué pasa si tú juegas un juego y no conoces las reglas? En un momento hace algunos temporada que estábamos dando conferencias de manera presencial, hacía esta pregunta y muchos me contestaban que pues era triste, era frustrante, pues no ganabas, no sabías qué hacer, o sea, como cosas negativas, o sea, como etiquetándole esa parte, pues no había manera de cómo avanzar o qué hacer, nos enojamos, o sea, pues no hay manera ni de cómo generar un resultado. Y les volví a hacer la otra pregunta, ¿y qué pasa si tú juegas un juego y verdaderamente conoces las reglas? Pues me sorprendía porque me decían, pues es que es divertido, a lo mejor y perdí, pero lo volví a intentar, me emocionaba, hacía equipo, podía ganar, podía generar mejores resultados, podía entender pues la visión del juego, o sea, hasta hacer estrategias, tener aliados, o sea, una infinidad de cosas y era divertido. Y es lo mismo que sucede hoy en día. Tristemente, la gran mayor parte de la población, no solo en México, sino en el mundo, juega el juego del dinero sin conocer las reglas. Y esto es lo triste, porque puedes pasar toda una vida, un año, 5 años, 10 años, 20 años, 40 años, toda una vida jugando un juego, pero ¿de qué lado? Conociendo las reglas y gozando de todos estos beneficios o del otro lado, donde hay enojo, ira, coraje, frustración, hay dolor, hay muchas situaciones muy difíciles, pero que al final, pues, esa ignorancia que está de este lado nos lleva a, de manera responsable, estar en ese punto. A que si hoy conocemos esto que hoy vamos a empezar a entender en esta serie del juego del dinero, pues poder empezar a utilizar todo eso a nuestro favor y generar una mayor probabilidad de éxito. Porque pues algo que te quiero decir es de que toda la vida tienes que ver con temas de dinero. Hasta antes de nacer, tu etapa de crecimiento, tu vida, hasta cuando vas a morir. Y qué mejor poderlo hacer con una conciencia, con verdaderamente conociendo la información, ocupando ese conocimiento, aplicando esa sabiduría que hoy ya no hay que inventar el hilo negro, hoy ya la tenemos al alcance, como hoy vas a entender todo este proceso y que te va a ayudar a comprender cómo puedes usar esas reglas a nuestro favor, cómo tener esta educación a tu alcance y que puedas tener mayor éxito en todo lo que tú realices, en todo lo que tú emprendas, en todo lo que tú hagas, lo puedas aprovechar a tu favor. Por eso es que vamos a partir de todo esto, vamos a darnos cuenta de todo eso y vamos a iniciar con un ejemplo, ¿no? Nos dice Robert Kiyosaki, que él es el padre de la educación financiera moderna, que tenemos que entender todos estos principios y estos conceptos, esta educación,
que es para toda la vida. O sea, la educación financiera tiene que ver con todas las reglas del juego del dinero, tanto de manera individual como en los negocios, como en los proyectos, como en todo ello, ¿no? Y pues hoy te quiero decir y te quiero dar un concepto de educación financiera que yo he estado desarrollando, que he estado estudiando, que he estado comprendiendo. Y es muy sencillo de entender qué es la educación financiera y para qué nos puede servir. Pues muy sencillo. La educación financiera es la capacidad de generar dinero, administrar ese dinero y después poderlo multiplicar. Lo que sucede en nuestra vida es que podemos ser muy buenos generadores de dinero, pero malos administradores y por ende malos multiplicando. Y es por eso que no cerramos un ciclo poderoso para utilizar todo esto a nuestro favor. Pero hoy vamos a ir entendiendo en toda esta serie cómo poder ocupar todo ello y empezarlo a aprovechar. Bienvenidos a esta parte. Quédate con este concepto porque hay que empezarlo a desarrollar a lo largo de este trabajo y darnos cuenta de cómo podemos empezar a entender todos estos conceptos que nos ayuden a encontrar mejores soluciones y resultados en nuestro día a día. Y pues quiero compartirte este, este espacio donde nos dice entender qué es el contexto y el contenido sobre, en este vasito muy sencillo, ¿no? Que nos explica o nos da a entender que vamos a simular que este vasito es el contenido, nuestra mentalidad o nuestro conocimiento que tenemos nosotros como individuos. Y que dentro de este vasito hay una capacidad de almacenamiento, que en este caso es un contenido, que hoy ahorita es agua, pero lo vamos a nombrar más adelante dinero. ¿Y qué pasa? Y hoy es una época muy, muy principal, en la época de diciembre es cuando nos damos cuenta que esta vasija empieza a crecer porque empieza a entrar mucho contenido, mucha agua, que le vamos a llamar dinero. Pero lo que sucede es que si nosotros no tenemos esa capacidad de almacenaje de este contenido, que hoy le llamamos dinero, pues lo que va a pasar con este ingreso de exceso de agua o de dinero, pues va a llegar a un punto donde va a topar a nuestro almacenaje y después se va a desbordar. Pero aquí la pregunta es, ¿ese desbordamiento de dinero es una pérdida económica o se pierde ese dinero? Y la respuesta es no. Tú pierdes ese dinero, pero el dinero no se pierde. Porque ¿qué crees que va a suceder? Abajo de tu contexto, de tu vasija, hay vasijas más grandes que están esperando que se derroche este dinero y quien sí tiene la educación financiera y que sí tiene la conciencia financiera y este contexto va a aprovechar que la gran mayor parte de la población lo derrame para unos cuantos poderlo aprovechar. Más adelante vamos a entender a qué se refiere con estas vasijas que están abajo, esperando a que nosotros derrochemos ese dinero por no entender que el problema no es tener más dinero, sino hacer que nuestro contexto empiece a crecer. Porque si nosotros empezamos a hacer crecer nuestra vasija, vamos a tener mayor capacidad de almacenar y de retener y poder multiplicar. Por eso quiero introducir con todo ello y darnos cuenta que aquí hay un secreto bien padre y muy importante, que hoy en día no se trata de los problemas financieros, sino se trata de hacer que nuestra mentalidad, nuestra vasija, nuestra mente crezca y podamos tener y almacenar más dinero, ¿no? Con esto vamos a introducir y entender lo que nos dice lo que es la conciencia financiera, que es tú eres la única persona encargada de crear, desarrollar y expandir tu riqueza. Nadie más lo va a hacer por ti, nadie más va a decir, oye, tienes que aprender de educación financiera, nadie más va a decir, tienes que aprender a administrar, tienes que aprender de activos, de negocios, de presupuestos, de flujos de efectivo, de estados de resultados, balance general, y no estoy hablando de términos contables ni de contabilidad, sino estoy hablando de términos y conceptos que son importantes dominar en este ecosistema. Y como te reitero, o sea, toda la vida ya tienes que ver con temas de dinero, pues hay que aprender cómo utilizar esas reglas a nuestro favor. Y es bien importante que te lleves esta parte, ¿no? Tú eres el único responsable de entender cómo de manera consciente. Y te digo de manera consciente porque hoy en día el ser humano no vive consciente. Y está comprobado científicamente, y no lo digo yo,
que la mayor gran cantidad de las decisiones que tomamos en nuestro día a día están basados en nuestro inconsciente. Imagínate qué porcentaje tan poderoso que el ser humano piensa que vive consciente y la realidad es que no. Pero eso no es tema de esta ocasión, eso es tema de otra información que más adelante podré compartirles, pero solo entender que el ser humano no vive consciente dado estos patrones de conducta que están programados, o sea, el ser humano ya está programado para repetir programas y uno de ellos es de que no es consciente financieramente. Pero el día de hoy vamos a aprender todo ello y lo vamos a empezar a aprovechar a nuestro favor. Y es por eso que vamos a iniciar con esta primera parte, ¿no? Decíamos que el concepto de educación financiera nos dice que la capacidad de generar dinero, administrar dinero y multiplicar ese dinero. En esta primera parte nos vamos a enfocar en cómo poder generar dinero y cómo o qué factores existen para poder generar esa abundancia económica, ¿no? Y lo vamos a llamar como tipos de ingresos. Y la clasificación que nos da Robert Kiyosaki sobre estos tipos de ingresos existen tres principalmente, los cuales son lineales, de ganancia de capital, y residuales. Él mismo nos comenta que el lineal se le conoce como el de la seguridad financiera, el de ganancia de capital es el de la comodidad financiera y el tercero, pues el de la libertad financiera, ¿no? Y vamos a entender cada uno, porque es sorprendente en cuanto he podido dar conferencias, pláticas sobre diferentes temas, les pregunto a las personas si conoce qué tipo de ingreso está generando y solo sabe eh, cuál es el ejemplo de cómo lo gana, pero no sabe qué tipo de ingreso representa o dónde conceptualmente puede saberlo, ¿no? Y es donde empieza a haber todo este desconocimiento y toda esta ignorancia, que en vez de que el ser humano pueda decir progreso para hacer cosas inteligentes en mi día a día, está regresando a patrones que hoy ya no funcionan y que pues hoy los vamos a conocer, ¿no? Y vamos a ver qué nos dice el del lineal, ¿no? El de la seguridad financiera, que hoy no vamos a entrar hasta la segunda parte en entender por qué la seguridad financiera, entre comillas. Y es el tiempo que trabajas por el valor de tus ingresos. O sea, ejemplos es como una persona que se contrata como empleado, trabaja un determinado tiempo y por ese tiempo, de acuerdo a sus habilidades, conocimientos, pues le pagan, ¿no? O las personas que trabajan por honorarios, que el valor de su hora, de su tiempo, tiene un intercambio de valor económico. Y ojo, no significa que el ingreso sea bueno o malo, o sea, vamos a entender del origen de cada ingreso y del alcance que puede tener cada uno de estos ingresos para que hoy los conozcas, te des cuenta conscientemente qué tipo de ingreso estás generando y cómo puede ser que te has limitado, cómo puede ser que estés trabajando bien o cómo verdaderamente estás haciendo cosas poderosas en tu vida, ¿no? Este tipo de ingreso es limitado y es el más chiquito de todos, dependiendo de algunos factores, porque solo haz este ejercicio y te invito a que lo hagas, como de manera particular dices, ¿cuánto tiempo le invierto a trabajar tantas horas de mi tiempo y cuánto gano por hora? Versus, por ejemplo, el de ganancia de capital que nos dice que es la comercialización de productos o servicios de compra y venta, cobros por comisiones, en el cual hay algunos ejemplos que vamos a ver. Dices, bueno, este tipo de ingreso puedo dedicarle menor tiempo para ejecutarlo y poder estar ganando más dinero que el anterior, ¿no? Solo que el anterior nos condiciona algo seguro, algo que pues es permanente, que a lo mejor me puedo hacer una hora pues bien, la trabajo y a lo mejor dos o tres ya no. Entonces dependiendo, ¿no? Dependiendo del contexto y darnos cuenta que todavía puede ser un poco mayor este ingreso y también depende de habilidades, conocimientos, mecanismos que tú utilices para poder aprovechar este ingreso y poderlo ocupar a tu favor, ¿no? Entre los ejemplos que podemos ver en el segundo, que es el de ganancia, pues es la compra y venta de bienes raíces, compra y venta de productos, compra y venta de dinero, el mercado Forex, o sea, hay diferentes mecanismos, comercialización o intermediar servicios y que te paguen por comisión, o sea, hay una gama y una infinidad de mecanismos que podemos encontrar aquí hoy en día por medio de la tecnología, por medio de crear e-commerce, o sea, hoy en día el tema digital está creciendo tanto que hoy es muy sencillo poder generar ingresos desde esta parte tecnológica y digital.
y dejar de tener tanto un esfuerzo físico y hoy poderlo aprovechar este, a tu favor, ¿no? Por eso es bien, bien importante darnos cuenta de este tipo de ingresos que nos van a ayudar a empezar a ampliar nuestro contexto, porque este tipo de ingreso es la catapulta que nos puede llevar al tercero. Y ahorita lo vamos a entender, ¿no? Que el tercero ya nos dice Robert Kiyosaki, que es el que se le conoce como el de la libertad financiera. Si tú quieres hoy en día lograr la libertad financiera, tienes que trabajar inteligentemente en crear, eh, invertir tiempo, dinero o ambos para empezar a construir activos que te empiecen a generar dinero. O sea, significa que el residual es donde ya el dinero trabaja para ti. En los dos anteriores tú todavía trabajas por dinero. Y acuérdate, son temas de concepto mental y entender qué es trabajar por dinero o entender cómo el dinero trabaja para ti. Y aquí podemos ver algunos ejemplos también como la comercialización en red, las redes de mercadeo, el tener dividendos, de tener un sistema de negocio, el tener regalías por obras, patentes, libros que tú estés desarrollando también, pues, y que tú puedas cobrar todo este tipo de regalías, intereses por algunas inversiones que tú tengas y que tu dinero esté trabajando y solo a ti te paguen rendimientos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, pero que nos ayuden a entender cómo todo esto, que es principalmente desde el origen, llevarnos en este tema, que existen tres, que tú identifiques en cuál te encuentras y que te puedas dar cuenta que no es necesario que solo tengamos uno. Podemos empezar a crear los tres o dos, pero ¿para qué nos seguimos limitando con un solo tipo de ingreso? Lo importante aquí es poner en práctica los tres y alcanzar a llegar al punto de los residuales, donde ahí con el conocimiento, que es donde entendemos el concepto de educación financiera, que es la parte de multiplicar, que no es materia de esta sesión, pero más adelante lo vamos a poder entender, el tema de los residuales y poder darnos cuenta cómo cada uno de estos ingresos puede representar algo importante para ti y cómo el ingreso de ganancia lo puedes estar haciendo por horas, lo puedes estar compensando con el anterior, con el lineal, y puedas empezar a combinar diferentes múltiples ingresos y te ayuden a tener una mejor calidad de vida, te ayuden a empezar a ahorrar para invertir y que se vuelva una catapulta en lo que te sigues preparando y educando para multiplicar tu economía. Es bien importante que te lleves estos tres conceptos el día de hoy. Así como existen tipos de ingresos, debemos reconocer que también existen tipos de egresos. Y aquí está una de las situaciones que hoy tenemos que hacer conscientemente para darnos cuenta qué está ocurriendo. De los cuales tipos de egresos existen dos, tanto fijos como variables. Y vamos a entender cuál es su origen, ¿no? El fijo es porque pues es el pago donde pues no representa una variable significativa con un periodo de tiempo y el variable pues es de que pues puede variar, que no es obligatorio y no es necesario poderlo hacer. Entonces, el fijo depende mucho de la calidad de vida y de lo que tú tengas dentro de tu listado de egresos y vamos a conocer cada uno de ellos. Y vamos a ver algunos ejemplos aquí, ¿no? Y vamos a entender por qué les decía lo de las vasijas. Aquí es donde yo te puedo decir que es donde está mucho el entender estos conceptos, porque hoy el ser humano, en vez de tener múltiples ingresos, lo que tiene es múltiples egresos y solo un tipo de ingreso, o sea, solo compara un ingreso para múltiples egresos, pues ahí ya vamos en desventaja numérica. Y aparte de eso, quedarnos ahí, pues es donde viene la situación y conflicto en la parte financiera. Y ahorita vamos a entender por qué. ¿Se acuerdan que les decía que existen ingresos residuales? Ingresos. Y lo mismo va a suceder. Y les comentaba también que el dinero no se pierde, solo se transfiere. Vamos a entenderlo. Vamos a poner aquí el ejemplo de las rentas. Si tú pagas renta, pues la renta obviamente es para alguien que te está rentando su departamento o su casa. Él tiene un activo, que es su casa o departamento, que te lo renta a ti, tú le pagas una renta mensual, para ti va a ser un egreso, para él, ¿qué va a ser? Un ingreso, y no un ingreso de ganancia de capital ni lineal, va a ser un ingreso residual, porque su propiedad o su activo está trabajando para él
y él cada mes empieza a recibir su cuota mensual. ¿Sale? Eso es bien importante entender. Vamos con otro ejemplo. ¿Los servicios son tuyos o son de alguien más? Pues obviamente son de otras personas los servicios. Para ellos es un ingreso y para ti va a ser un egreso. La despensa, ¿tú eres dueño de Walmart o del mercado? Pues no. O sea, para alguien es un ingreso, para ti va a ser un egreso. Imagínate, todo ese desembolso económico que veíamos en la vasija, como esa parte que viene la derrocha económica, para las vasijas que están abajo, pues representan ingresos, pero para la persona que no tiene esta conciencia financiera, pues son salidas de efectivo y piensa que es normal, porque sí, es normal que tú tengas una calidad de vida, pero lo que ya no es normal o conscientemente no nos damos cuenta de cómo el ser humano está programado para derrochar más el dinero que para tener múltiples fuentes de ingresos. Ahí es donde está el verdadero trabajo a entender. Y darnos cuenta que, por ejemplo, en el transporte, tú eres dueño del transporte, pues no. Tú eres dueño de los colegios donde tú estudias o tus hijos, pues no. Tú eres dueño del sistema tributario de impuestos, pues no. Pagos de servicios financieros, tú eres dueño de las instituciones financieras, pues no. Ahora vete del otro lado con los variables, la diversión, el cine, vestido, tú eres dueño de todo eso, tampoco. Salidas de los restaurantes y todo, ¿eres dueño? No. Gastos hormiga, que son todos esos pequeños desembolsos económicos que yo les digo malditos hormiga, porque son chiquitos y aparte te hacen cada daño, no solo económicamente, y que ahí pueden representar verdaderamente tus vacaciones a Cancún pagadas de contado, pero cuando hacemos el ejercicio de eso nos damos cuenta que nada de eso es de nosotros. Entonces, así como puede llegar bastante dinero en tus ingresos, así se puede ir y así se puede derrochar. Y obviamente para otras personas que sí entienden de todos estos conceptos, que sí entienden de la educación financiera, pues hacen que sus vasijas crezcan más para que tú derroches más. Esto es bien importante entenderlo el día de hoy, hacerlo conscientemente, porque aquí es donde está ese verdadero yugo de esclavitud que no nos damos cuenta que está sucediendo y pues por ende pues entramos en una situación un poquito complicada sobre estos temas, ¿no? Pero bueno, hoy lo estamos haciendo conscientemente. Hoy te invito a que lo reflexiones, lo medites y que te des cuenta de todo esto. Hagas este ejercicio en tu casa donde vamos a entender y decir, a ver, ¿qué tengo de gastos, egresos? ¿Qué tanto? ¿Cuánto? Si solo tengo un tipo de ingreso y entender y decir, bueno, ¿cómo puedo empezar a multiplicar ya mis ingresos? Porque pues desafortunadamente lo vamos a ver ahorita en el estado de resultados. Hay tres resultados que podemos llegar a tener. Ponle mucha atención a esto y date cuenta, despierta en este momento y es momento de empezar a administrar correctamente los recursos, tanto los ingresos como los egresos, armar un presupuesto, trabajar sobre ese presupuesto y poder empezar a generar excedentes de dinero para poder multiplicar y ahora sí poder empezar a hacer un ciclo financiero más efectivo, un ciclo financiero que agregue valor a tu vida y que ya salga y corte de raíz toda esa parte, esa necesidad, esa merma, el de nunca me alcanza, el de por más que gano y que busco que me incremente mi dinero, incrementar mi sueldo, pues te puedo decir que no se trata de incrementar el dinero, se trata de incrementar tu vasija, tu contexto, administrar correctamente y después multiplicar. Eso es el proceso de la educación financiera y es lo que vamos a estar trabajando en toda esta serie del juego del dinero. Así damos cuenta también que, pues para dar cuenta y decir qué resultados tenemos en el día a día, pues existe una herramienta que se llama estado de resultados. En el estado de resultados nos vamos a poder identificar conceptos importantes que hay que reconocer, ¿no? Aquí pues es un estado donde tú divides el total de tus ingresos menos el total de tus egresos y te debe dar un resultado ya sea positivo, negativo o cero. Puedes tener diferentes múltiples de ingresos o a lo mejor solo uno. Puedes tener múltiples egresos. Y entonces haces la diferencia aritmética y en esa diferencia aritmética te vas a dar cuenta y dices, bueno, ¿qué resultado tengo? Si es positivo, negativo o cero. Si es positivo, significa que hay un excedente de dinero que sobra y que hay que saberlo aprovechar después. Si es negativo,
puede haber dos factores. Uno, que te hayas equivocado en la resta, o dos, que tengas ahí un abuso del crédito apalancando tus gastos, porque el crédito no es una extensión de ingreso, pero muchas veces sucede de esa manera y no nos damos cuenta, ¿no? Y el salir un saldo cero es porque así como tus ingresos dan un tope, lo mismo tus egresos, o sea, es salir tablas. Entonces, cuando sucede así es donde está el factor. O sea, gran parte de la población, sus estados de resultados sale o negativo o cero. Muy pocas veces sale positivo. ¿Por qué? Porque hoy te quiero decir que ya fuimos programados para que sea así. O sea, tú ya tienes insertados programas en tu mente con todo el ecosistema en el que hoy tú vives para que sea así. No para que tengas resultados positivos, sino ya fuiste programado de verdad y eso hazlo consciente. Ya fuiste programado para que derroches el dinero y tengas que abusar de la extensión del crédito o tengas que gastarte todos tus ingresos por esa programación que hay. O sea, y es real, existe, lo vamos a ir entendiendo más adelante en la serie del juego del dinero. ¿Por qué sucede todo esto? Porque hay muchos fines de intereses, hay muchas situaciones que vamos a ir entendiendo, pero lo importante hoy es hacerlo consciente para poder salir de esa programación y generar programas diferentes que nos ayuden a mejorar nuestra situación financiera, ¿no? Adicional a eso, vamos a entender que es bien importante saber que existe también un balance general y aquí es donde vamos a encontrar el proceso de lo que nos dice Robert Kiyosaki, que lo ideal o cuál es nuestro verdadero negocio en el que tenemos que ponerle mucha atención o foco, pues es crear una columna de activos, ¿no? Eso es lo importante de esta parte, así como veíamos nuestro estado de resultados, que es la diferencia aritmética de los ingresos y los egresos, entender el balance general, que es la diferencia aritmética de mis activos menos mis pasivos. Ahorita vamos a entender qué son activos y qué son pasivos, ¿no? Nos dice Robert Kiyosaki, en el concepto activos es algo que te deja dinero, o sea que genera dinero, y en el pasivos es algo que te quita dinero. Así lo vamos a entender y vamos a ver ejemplos de cada uno. Ejemplos de activos podemos ver como propiedades, bienes raíces, bienes inmobiliarios, negocios, sistemas de negocios, donde tú formes parte de ellos como franquicias o como otro tipo de sistemas de negocios, acciones, fondos de inversión, invertir en commodities o tener diferentes otros tipos de activos, que lo importante aquí es donde nos dice, o sea, nuestro verdadero negocio está en construir más activos que pasivos. Ahí es donde no hay que inventar el hilo negro, es lo que hoy ya nos enseña a la gente más próspera, es lo que nos ha enseñado Robert Kiyosaki, es lo que hoy te vengo a compartir, de entender que nuestra misión en esta vida, si queremos alcanzar una gran prosperidad económica, no es el trabajar mucho, ni trabajar generando ingresos de ganancia ni ingresos lineales, sino es que todo ese dinero generado lo administremos para multiplicar en los activos. Y claro, eso requiere una educación y requiere una formación. No es nada más decir, tengo dinero, a ver qué mecanismo se me presenta y voy invierno. O sea, no, todo representa una educación y una formación. Viceversa de lo que son los pasivos. Los pasivos, pues es la columna donde pues no es muy difícil comprenderlo, sino es cuando pues tenemos un crédito personal, un crédito hipotecario, un crédito automotriz, tarjetas de crédito, tarjetas departamentales, pero en vez de utilizarlas para crear activos, son utilizadas para la calidad de vida. Y eso es lo que puede llegar a mermar los patrones de conducta del ser humano. Y esto pues ya es una realidad y es lo que ahorita más adelante te voy a enseñar y comprender de los diferentes patrones de conducta sobre el dinero y lo que hoy debemos romper y deshacernos de ello y generar, empezar a tener nuevos hábitos que nos permitan hacer cosas diferentes, ¿no? Es bien importante entenderlo que la suma de tus pasivos menos la suma de tus pasivos nos va a dar a lo que se le llama como patrimonio neto. Suma todos tus activos que tienes, el valor real de lo que hoy está considerado valuado tu activo y el valor real de lo que hoy es tu pasivo,
hace esa diferencia y es lo que te va a dar el patrimonio neto, ¿vale? Es bien importante que entiendas todo esto porque aquí está la clave de la libertad financiera. Mientras más activos tú desarrolles en tu columna, más ingresos vas a tener y libre financieramente serás, ¿no? Y es un proceso de toda la vida. No importa que te dediques, no importa que hayas estudiado, no importa eso, no importa la educación tradicional, solo que importa es la educación que tú tengas acerca de estas reglas y las puedas utilizar a tu favor. Aquí es donde se rompe toda esa parte del sistema de educación tradicional y darnos cuenta cómo, pues teniendo esta educación, puede ser que prosperes mucho o puede ser que no prosperemos, sin importar que tengas a lo mejor licenciatura, maestría o doctorado, porque eso no es representativo cuando se trata de ver temas de dinero, ¿vale? Y pues vamos a entender que nos dice Robert Kiyosaki que existen tres patrones de flujo de efectivo. El pobre, el de clase media y el de la mentalidad rica, ¿no? El pobre nos dice que no tiene activos y hoy en día tiene muy poquitos pasivos. El clase media dice que hay pocos activos o activos muy tradicionales o conservadores al momento de invertir y sí muchos pasivos porque la calidad de vida y porque estas personas están sujetas a créditos más altos, o sea, hay un sistema financiero que le otorga créditos a este tipo de personas y por eso se extiende mucho más y el patrón de la mentalidad rica, o sea, ellos tienen muchos activos y claro que tienen pasivos, pero sus pasivos son utilizados para invertir y crear más activos y eso es lo poderoso, porque a diferencia de la clase media, los pasivos son utilizados para la calidad de vida. La mentalidad rica, los pasivos son utilizados para hacer crecer sus activos. Y es donde podemos ver, o sea, darnos cuenta que son patrones de conducta que nos condicionan, que nos están condicionando y que no es de que sea que ganes mucho o ganes poco para poder generar estos hábitos. No importa lo que ganes. Si tú sabes generar y administrarlo poco y sabes multiplicar, tarde o temprano vas a llegar a lo mucho. Solo es un proceso. Pero si seguimos en estos patrones de conducta y no salimos, pues más que llegar al tercer punto o lo que nos enseñan este tipo de mentalidad rica, que son esos hábitos, pues vamos a seguir atrapados en los anteriores. Porque el patrón de flujo de efectivo de una persona pobre es así como llega el dinero, sale y se va, porque pues no le alcanza para otra cosa. Y porque está en esa situación mental, atrapado mentalmente en imposibilitarse a poder generar otras cosas. El de la clase media está muy exceso en su educación, muy exceso en los ingresos que puede generar de manera tradicional y no se da cuenta que el buscar un estereotipo de calidad de vida mayor puede llevarlo a originarse a tener muchos pasivos y quedarse atrapado. Y la mentalidad de este tipo de personas pues es cero riesgos, por eso tienen activos muy conservadores a largo plazo y no que sea bueno o malo, sino que son muy conservadores este tipo de mentalidades porque no tienen esa educación financiera para, pueden tener una educación muy docta en otras áreas, pero en lo que es educación financiera, pues no es así, ¿no? Ahí es donde hay que empezar a entender y darnos cuenta de esos patrones porque pues el patrón de flujo de efectivo de este tipo de mentalidades o personas es generan altos ingresos pero también tienen una alta calidad de vida y se van en egresos y aparte tienen una calidad de vida en pasivos y pues se va al pago de pasivos. Y entonces pues este tipo de personas tienen muy pocos activos y los activos que van generando pues son a largo plazo o son muy bajos, no son tanto rentables y no le permiten pues estar generando otro tipo de este tipo de educación pues para que con sus altos ingresos pues puedan aprovechar para invertir en otros instrumentos y puedan verdaderamente multiplicar sus activos. Y versus la clase rica, su patrón es genera ingresos, antes de gastar esos ingresos los multiplica, los invierte y generan más ingresos porque invierten en más activos y esos activos generan más ingresos y después hacen esos pagos necesarios y mantienen sus pasivos y mantienen una calidad de vida pues muy buena porque su patrón no fue ganó, pagó y gastó. Su patrón fue ganó, invirtió
y generó más ingresos y de esos ingresos va pagando. Entonces imagínense que solo son hábitos, patrones de conducta que si nosotros empezamos a hacer en lo poco, tarde o temprano va a llegar lo mucho. Y eso es lo importante entender, o sea, traer esa conciencia financiera, no importa que tú ya hiciste tu análisis, que tú digas, bueno, yo estoy en pobre o clase media, o verdaderamente estoy reconociendo que estoy haciendo cosas en la mentalidad rica. No importa en cuál estés, lo importante es hoy hazlo consciente, date cuenta de ello y empieza a trabajar en esa educación que te permita, con menor esfuerzo, poder generar más cosas en tu vida financiera. Y que si verdaderamente quieres encontrar la libertad financiera, pues definitivamente tu mentalidad debe ser de una persona rica y hacer esos patrones y actuar en esos patrones que nos van a llevar a verdaderamente lograr esa libertad financiera, porque de la anterior, pues no va a haber manera, no hay forma y pues no es algo que yo te esté diciendo, sino pues, pues está ahí afuera toda esa información, solo lo que estoy haciendo es desde mi experiencia, desde el conocimiento que tengo y desde haber estudiado todo ello y llevarlo a la práctica, ¿no? De, pues todo esto es también llevarlo a la práctica y darnos cuenta que es un proceso, que no va a ser de la noche a la mañana, pero a medida que tú sigas trabajando en esta área y en este proceso, pues todo va a empezar a mejorar. Es bien importante traerlo a la conciencia y darte cuenta que es un buen momento, una buena oportunidad de reconocer todo esto y empezar a cambiar esos hábitos que te puedan llevar a alcanzar la libertad financiera. Y todo esto todavía lo vamos a seguir profundizando en las lecciones posteriores de esta serie. Recuerda que esta es la serie o la parte número 1 y reflexiona con esta parte que nos dice Henry Ford. Tanto si crees como si no crees, vas a tener razón, porque lo que crees es lo que se hará en tu vida. Entonces, hoy es momento de creer que verdaderamente tú puedes crear tu columna de activos y construir esa libertad financiera. Porque si tú no lo crees, vas a tener razón. Pero si tú crees, de ahí se va a derivar todo lo necesario para cambiar nuestra mentalidad y poder hacer que hoy tu vasija empiece a crecer cada vez. Pues te doy las gracias por haber participado en esta primera parte de esta serie y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Te invito también a que me sigas dando like a todos esta serie que te voy a estar compartiendo. Y pues cualquier duda también puedes ahí responder y darle también un like a mi página de Omar Torres Oficial, que nos encontramos en Facebook. Y pues que te suscribas al canal porque vamos a estar trabajando y vamos dando mucho contenido, no solo de educación financiera, sino también de educación emocional, espiritual, de educación de negocios, de emprendimiento, o sea, de bastante contenido que te va a ayudar muchísimo a todo lo que tú estés emprendiendo hoy en tu vida. Nos vemos en la siguiente lección. Saludos.